Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva semana que iniciamos y lo hacemos con una nueva clase, la clase número 18 del curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Así que bueno, seguimos avanzando en este curso, vamos avanzando día a día con el favor de Dios y aprendiendo cada vez más cositas. Así que bueno, doy la bienvenida a todos los que se vayan conectando. Como siempre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Sé que luego, como siempre digo, esto queda grabado y bueno, queda en un momento atemporal, por así decirlo, pero el presente en el que estamos viviendo, pues aquí estamos ya en la sexta semana de confinamiento, sexta semana encerrados y todavía quedan dos más por delante. Empezamos la sexta y quedan dos más. Así que bueno, ¿cómo estáis vosotros? ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Aguantando el encierro? ¿Aguantando el confinamiento? Muy bien, perfecto. Muy bien, clase número 18. ¿Cómo interpretar correctamente las escrituras? Desde ya te digo que tienes todas las clases. Voy aprendiendo cositas de la tecnología, no mucho, pero algo vamos aprendiendo. Y en el canal de YouTube hemos puesto todas las clases en lo que es una lista de reproducción, de manera que os vais ahí directamente y aparecen las 17 clases que llevamos hasta el día de hoy. Ahí podéis echar un vistazo y bueno, repasar cualquier clase, si hay cosas que no habéis anotado, etcétera, etcétera. Vamos a seguir con la clase de hoy, vamos a seguir con el tema de la salvación. Veo que estáis algunos, Ana está bien, gracias a Dios, todos bien. Así que mando un abrazo para todos, un saludo para todos. Acompáñame, 20, 25 minutos, máximo 30. Acompáñame, quédate conmigo estos 25 a 30 minutos aproximadamente, donde te aseguro que vas a aprender cosas que van a ser de gran beneficio para tu vida. Vas a poder aprender cosas que quizá también golpean a veces los conceptos tradicionales o religiosos, pero que es importante. Recuerda que este curso tiene el propósito, como todo lo que enseñamos, de poder revelarte cada vez más a Cristo, que podamos conocer más a nuestro Señor Jesucristo. Si quieres, ya puedes compartir este vídeo también para que otros se unan, o si no, puedes esperar a que finalice la clase y si quieres, compartirlo después para que otras personas se unan y estudien con nosotros. Al final lo que queremos es estudiar juntos, vosotros desde allí, desde donde estáis. Doy por hecho que cada uno prácticamente en sus propias casas y yo también, desde aquí, desde mi propia casa. Pero al fin y al cabo, el propósito es estudiar juntos, que estemos un tiempo juntos y que estudiemos juntos la palabra, que podamos crecer en conocimiento. Y para ello, obviamente, necesitas Biblia, libreta y bolígrafo o cualquier cosa que te sirva y que te ayude para tomar apuntes y para seguir los versos que vamos a ir dando hoy, que posiblemente, si el tiempo me da, serán varios versos en esta tarde. Así que muy bien, si estáis preparados, pues nos ponemos en marcha. Iniciamos ya la clase número 18 del curso Cómo interpretar correctamente las escrituras. Todavía nos quedan algunas cositas más por tocar, todavía nos quedan algunos puntos por hacer ciertos contrastes, seguramente que se nos quedarán cosas en el camino y es por ello que os pido que si en algún momento tenéis alguna pregunta o queréis proponer algún tipo de tema para aprender, podéis hacerlo con total libertad y si podemos, con el favor de Dios en el futuro, así lo haremos. Como anuncié, uno de los deseos que tengo después de acabar este curso sería comenzar a estudiar la carta a los Gálatas. Obviamente la carta a los Gálatas y la carta a los Romanos son dos cartas maravillosas, pero si estudiáramos la carta a los Romanos con clases de 20 minutos, 25 minutos, podríamos estar aquí una eternidad. Así que quizá es mejor coger la carta a los Gálatas y estaremos tiempo, pero no tanto. Pero bueno, eso se irá viendo. Ahora mismo estamos metidos de lleno en este curso
y estamos viendo ya ese contraste. Hemos entrado ya a la cuarta pregunta. Estamos preguntándonos cada vez que leemos, cada vez que estudiamos la palabra, nos estamos preguntando cómo interpreto yo lo que estoy leyendo a la luz de la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahora estamos ahí, estamos en el curso y recuerda que obviamente en el futuro, cuando posiblemente podamos retomar las actividades normales, cada uno en sus congregaciones, etcétera, etcétera, este curso no podré hacerlo cada día o veremos cómo lo podemos ir haciendo, pero se seguirá haciendo porque la idea obviamente no es dejarlo a medias. Este curso vamos a acabarlo en el punto que creo que tendremos que acabarlo. Y luego si tenemos que empezar otro, si os animáis y queréis seguir estudiando juntamente conmigo, pues allí que iremos, hacia adelante. Muy bien, hablamos acerca de la salvación. Hemos visto el contraste, y de hecho lo estamos viendo todavía, y en la última clase hablábamos, según el pasaje de Hechos, ¿qué debo hacer para ser salvo?, preguntó ese carcelero. Y Pablo y Silas, la respuesta fue clara, fue contundente, y es la respuesta que todos debemos dar, pero que es para toda la vida de la persona. Y es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Escúchame bien, querido, querida, no hay otra cosa que nos pueda salvar, no hay otra persona que nos pueda salvar, no podemos salvarnos a nosotros mismos, solamente Jesucristo es nuestra seguridad de salvación. Nuestra seguridad de salvación jamás debería estar en algo que nosotros hacemos. Nuestra seguridad de salvación jamás debería estar en conceptos religiosos, en estructuras religiosas. Piensa que ninguna iglesia salva, piensa que ninguna denominación salva, entiende que ningún ministerio salva, ninguna iglesia evangélica salva, solamente Jesucristo. Jesucristo es nuestro Salvador. Ninguna estructura eclesial puede producir salvación en la persona, solamente nuestro Señor Jesucristo. Tú eres salvo, tú tienes seguridad de salvación, deberías tener seguridad de salvación gracias a la obra completa de nuestro Señor Jesucristo. ¿De dónde nace la inseguridad de salvación? Nace de un desconocimiento de quién es Cristo para nosotros y de qué es lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. Cuando nosotros desconocemos la obra completa de nuestro Señor Jesucristo, es cuando nacen y crecen las inseguridades en nuestra vida cristiana. De ahí que obviamente nos lleven a tratar de empujarnos a vivir y a hacer y a esforzarte, etcétera, etcétera. Ahora yo te quiero hacer una pregunta en base a lo que leímos en la clase anterior, en base a esa frase, que no sé, sí que he visto que quizá alguno de vosotros ha hecho el experimento, si se me permite decirlo de esa manera, espero que nadie se moleste, de preguntar, ¿qué necesito para ser salvo? Y obviamente, repito, posiblemente las respuestas hayan sido variadas. Pero cuando yo lo hice hubo gente que me comentaba que para ser salvo lo que necesitamos es a Jesucristo, obviamente, creer en Jesús, pero también había que añadirle ciertas cosas. Mantenerse fiel hasta el final, obediencia máxima, santidad. Obviamente la palabra más repetida siempre fue santidad. Jesucristo y vivir en santidad. Viviendo en santidad seremos salvos. Entonces, la gente, al tener todos esos conceptos religiosos, y por favor entiende, y de hecho en el futuro hablaremos de obediencia, por ejemplo, etcétera, etcétera, pero vamos a ver de dónde nace todo eso. Y como dijimos antes, la santidad es un fruto de lo que somos, pero jamás será un requisito para que seamos. Esa es la realidad. Ese es el problema de las enseñanzas y los mensajes que siempre nos están tratando de llevar a ser quienes ya somos en Cristo. La realidad es que nosotros somos salvos. Por favor, anota esta frase o grábatela en tu vida. No necesito la santidad para ser salvo, pero el ser salvo produce santidad en mi vida, porque es Cristo en mí.
es la santidad de Cristo en mí. No hay un requisito de algo que yo tengo que hacer, u obedecer, o cumplir para poder ser salvo, sino solamente creer en Jesús. Ahora, mi fe en Jesús, esa fe en Jesús, esa fe en lo que Cristo ha hecho por mí, me va a llevar a actuar de una forma. Claro que sí, me va a llevar a comportarme de una forma, por supuesto que sí, pero no son requisitos para mi salvación, son frutos de mi salvación. Nacen de la nueva naturaleza que yo ya tengo en Cristo. Nacen de lo que yo ya soy en Cristo. Esa es la realidad. Entonces, en base a esa frase, a esa respuesta del apóstol Pablo, a esa respuesta de Silas, cuando les pregunta al carcelero, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y la respuesta es clara, rotunda, la que todos deberíamos seguir dando hoy, pero no solamente para los que no están en Cristo, sino para los que estamos en Cristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo. Pero luego, cuando venimos a la iglesia, cuando somos parte del cuerpo de Cristo, de repente se nos empiezan a añadir un montón de requisitos. Y se nos empieza a decir que no, que sí, claro, cuando era un pecador perdido, revolcado en el barro, y cuando yo era lo peor, claro que en ese momento creer en Jesús me salvaba. Pero ahora ya no. Ahora ya eres cristiano, entonces ahora ya no es solo creer en Jesús, ahora resulta que hay que añadirle más cositas al asunto. Resulta que para los que no están en Cristo, Jesús es más que suficiente para salvarles. Pero para los que estamos en Cristo, Jesús no es suficiente para mantenernos salvos, sino que es suficiente para salvarnos, pero ahora nosotros tenemos que aprender a mantenernos salvos. Y para ello, pues nos dan una lista de requisitos que ahí es donde yo tengo uno de los grandes conflictos y uno de los grandes problemas, y a veces la gente, posiblemente yo no me estoy explicando bien, y oro para que la sabiduría de Dios siga fluyendo a través de mí para que cada vez pueda explicarme mejor. Y la gente a lo mejor piensa que yo estoy en contra de la santidad. No, pero el problema es que nadie me ha sabido dar un parámetro correcto de a qué se refieren cuando hablan de santidad. Cuando yo pregunto qué significa vivir en santidad, resulta que nadie tiene un parámetro, porque para unos santidad es una cosa, pero es que para otros es otra. Entonces, al final, ¿de qué santidad estamos hablando? ¿Cuál es la santidad que me salva? Porque yo te puedo decir, basado en mi experiencia, aquí no te hablo de oídas, aquí no te hablo, no, basado en mi experiencia, que cuando yo tenía 13, 14, 15 años, resulta que santidad era no ir al cine a ver una película. Y ya no hablo de una película que tuviera, yo qué sé, escenas feas, no. Hablo de cualquier tipo de película, una película de animación para niños. Ir al cine era pecado. Ir a la playa era pecado. Que un chico se bañara en la misma piscina que una chica era pecado. Que las mujeres llevaran pantalón era pecado. Y eso sigue siéndolo en muchos lugares. Entonces, santidad para algunos es que la mujer lleve falda y falda larga. Santidad para algunos es no ir a la playa. Santidad para algunos es decir amén, gloria a Dios después de cada 2 palabras. Entonces, claro, ante esa situación es donde yo me pregunto, ¿cómo puedo ser salvo por vivir en santidad si el mundo evangélico no se pone de acuerdo con lo que es santidad? Y a lo mejor es un problema mío y pido disculpas por ello, pero es que no lo entiendo. Y si tú lo entiendes, por favor te pido que me escribas y que me lo expliques. Porque si el mundo evangélico no se pone de acuerdo para definir santidad, ¿cómo vamos a ser salvos por vivir en santidad? ¿Qué santidad? ¿La de tal denominación o la de cuál otra denominación? Claro. ¿Qué santidad es la que me salva al final? Bueno, pues ahí lo dejo, sobre la mesa. Si alguien me puede ayudar. Por eso, yo no es que estoy en contra de una santidad, no. Yo lo he dicho y tú me lo has escuchado más de una vez. Jesucristo es nuestra santidad y es el que produce la santidad en nosotros, no nosotros. Pero lo que me pregunto es,
Si vamos a ser salvos por vivir en santidad, ¿qué es santidad? Pongámonos todos de acuerdo. Todos los que son evangélicos, por favor, pónganse todos de acuerdo, reúnanse bien todos, pongámonos todos de acuerdo, pentecostales, bautistas, tal cual, pim, pam, pum, y decidamos, hey, esto es santidad. ¿Estamos todos de acuerdo? Y no lo vamos a estar. Ese es el problema, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi seguridad de salvación? Cree en el Señor Jesucristo. ¿Dónde está mi seguridad? Perdón, ya no solo de ser salvo, sino de permanecer salvo en el Señor Jesucristo. Yo soy salvo y permanezco salvo el resto de mis días gracias a mi Señor Jesucristo y a la obra completa que Él hizo a mi favor. Gracias al precio sumamente grande, sumamente exagerado. Jesús pagó de sobra por todos nosotros, pero de sobra por cada uno de nosotros. Y gracias a ese precio pagado, maravilloso, tú y yo podemos vivir confiados, seguros en la salvación que nos ha sido dada. Ahora, en base a esa respuesta, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pregunto yo, ¿es difícil ser salvo? ¿Es difícil poder llegar a ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Es difícil? En base a esa pregunta, no en base a cómo hayas podido ser enseñado tú o cómo yo haya podido ser enseñado respecto a ser salvo. No, en base a esa respuesta, mejor dicho, de Pablo y Silas, a la pregunta del carcelero, ¿es difícil ser salvo? No lo es. ¿Es complicado poder llegar al cielo? No lo es. El problema es que lo hemos complicado nosotros. Hemos cogido versos, hemos cogido, sacado fuera de contexto ciertos pasajes. ¿Para qué? Para poner nosotros y decir lo difícil que va a ser llegar al cielo. Lo difícil que va a ser mantenerse salvo. Lo difícil que va a ser poder ser arrebatados, etcétera, etcétera, y todo lo que se va predicando por ahí. Lo difícil que va a ser, y claro, sacamos cosas de contexto, como por ejemplo que, hoy no lo veremos eso, pero a lo mejor lo vemos en otro día, no muy lejano, porque estamos hablando de la salvación. Las vírgenes, las 5 vírgenes prudentes, las 5 vírgenes insensatas. Entonces se nos habla de las 10 vírgenes y se nos dice, no seáis como las vírgenes insensatas. Y se nos coge ese pasaje que lo estaremos desarrollando mejor, leyéndolo y desarrollándolo, para que tú puedas ver que las 10 vírgenes nunca tuvieron nada que ver con la iglesia. Jamás. Las 10 vírgenes no son la iglesia. La iglesia o es la novia o es la esposa, pero no las doncellas que acompañan. No las vírgenes que acompañan a la novia en la ceremonia de boda. O por ejemplo, otro pasaje, acompáñame por favor a Mateo capítulo 7. Acompáñame a Mateo capítulo 7 porque me pongo a hablar y se me va el tiempo. Mateo capítulo 7, versos 13 y 14, un pasaje creo yo que muy muy conocido. Y la pregunta que hago ¿es difícil ser salvo? ¿Es difícil mantenerse salvo? Depende. ¿De qué depende? Decía la canción, ¿no? ¿De qué depende? ¿De en qué me base yo para mantenerme salvo o para ser salvo? Si quiero ser salvo o mantenerme salvo basado en mi propio esfuerzo, no es que va a ser difícil, es que va a ser imposible. Pero si quiero ser salvo o mantenerme salvo basado en el esfuerzo, en la obra completa, obediencia perfecta, sacrificio máximo de mi Señor Jesucristo, entonces no es difícil. Pero llegamos a Mateo capítulo 7 y sacamos todos estos versos y vamos diciéndole a la gente, ¿no? Mateo 7, versos 13 y 14. ¿Lo tenéis? Dice así, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que la hallan. Pocos son los que la hallan. Dice,
Angosto es el camino que lleva a la vida. ¿Cuál fue la pregunta que le hizo el joven rico a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le dijo? ¿Qué bien haré para heredar la vida eterna? Y aquí Jesús está hablando y está diciendo, estrecha es la puerta. Ahora, ¿cuál ha sido la interpretación que siempre hemos escuchado? ¿Cuál sigue siendo? ¿Cuál es la interpretación con la que yo crecí? ¿Y cuál es la interpretación con la que se sigue creyendo? Y por favor que se entienda bien, yo no estoy aquí para convencer a nadie. Yo expongo bajo la luz que por la gracia de Dios tengo de lo que entiendo de las Escrituras. Puedes estar de acuerdo o no, no pasa absolutamente nada. Yo no estoy para convencer, esa siempre ha sido la obra del Espíritu Santo. Obviamente, la interpretación que hemos tenido siempre de este pasaje es que la puerta ancha es la que lleva a la gente al infierno y la puerta estrecha es Jesús, la salvación. La pregunta ¿es difícil ser salvo? Querido, querida, no deberíamos ser nosotros los primeros interesados en creer y querer que la máxima gente posible nos acompañe al cielo. ¿Cuál es la puerta? La puerta estrecha, el camino estrecho, es la vida cristiana. Es el cristianismo, porque es difícil, porque es estrecho. Verso 12. Vamos a ver cuál es la puerta estrecha, porque a lo mejor no es Jesús. Verso 12. Dice así. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros, porque esto es la ley y los profetas. Ojo, esto es la ley y los profetas. Y Jesús sigue hablando. No, Jesús no acaba. Lo que pasa. Ay, este es el problema. Este es el problema. Mira, perdóname. Este es el problema. ¿Ves? ¿Lo ves? ¿Ves los titulitos estos que hay aquí? Estas cositas que hay aquí. Titulito, 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 separación, titulito, separación, titulito. Ese es el problema. Que leemos la Biblia confiando en esos titulitos y no deberíamos confiar en esos títulos. No deberíamos. No deberías hacerle ni caso a esos títulos, deberías tacharlos. Si los tienes como yo, deberíamos tacharlos y olvidarnos totalmente de esos títulos. Gracias a Dios por los capítulos, gracias a Dios por los versículos, porque nos ayuda. Yo te digo Mateo 7:13 y tú patapumba, para allá directo. Para allá directa. Gracias a Dios, pero los titulitos, ¡ay, los titulitos! Le tengo una manía a los titulitos, perdóname, Le tengo una manía a esos titulitos, porque claro, llega el verso 12 y dice, esto es la ley y los profetas, ¡pum!, titulito. Y ya uno dice, aquí cambia de tema totalmente, pero no está cambiando de tema. No está cambiando de tema, porque aquí estamos presenciando uno de los sermones que se ha erigido como el gran sermón, que es el Sermón del Monte, con la bienaventuranza, con un discurso que nadie ha podido igualar todavía. Entonces Jesús no cambia de tema, Jesús sigue hablando, Él va desarrollando por todo este sermón, viene hablando de la ley. Desde Mateo 5, Jesús viene diciendo, oísteis que la ley dice tal, pero yo os digo que la ley dice cuál. Desde el principio, y entonces llega aquí y dice, bueno, entrad por la puerta estrecha. ¿Cuál es la puerta estrecha? Porque ancha es la puerta, espacioso el camino que lleva a la perdición, pero estrecha es la puerta y angosto el camino. ¿Es difícil ser salvo? ¿Basado en la ley? Sí, imposible. ¿Gracias a Jesús? No. Porque mi pregunta es, ¿cómo entonces yo, cómo entonces yo me pongo de acuerdo este pasaje ahora para decir que la salvación es difícil, que la vida cristiana es difícil? A mí una vez me preguntaron, estaba visitando a una persona en el hospital y un hijo suyo se me acercó y me dijo, pastor, y charlábamos, ¿no? Y me decía, es que yo no voy a la iglesia, yo no me congrego, porque es que la vida cristiana es muy difícil. Y yo le dije, no te equivoques, compañero. La vida cristiana no es muy difícil. La vida cristiana es imposible de vivir sin Cristo. La vida cristiana es imposible de vivir en el propio esfuerzo. Es normal, perdóname, es normal que haya gente quemada.
Es normal que haya gente que haya dicho ya no quiero saber nada más de esto, porque estamos hablando de una religión, pero yo soy un convencido. Y nadie por ahora me ha podido convencer de lo contrario. Yo soy un convencido que Jesucristo sigue siendo atrayente y atractivo para la persona. Lo que ha dejado de ser atractivo es la religión e incluso, perdón de antemano, pido ya perdón, e incluso la religión evangélica es la que ha dejado de ser atractiva. Pero Jesucristo presentado tal y como Él es, Dios presentado tal y como Él es, un Dios lleno de amor, un Dios lleno de gracia, un Dios que ha derramado su favor inmerecido sobre la gente, un Dios que se ha reconciliado con el mundo y que no toma en cuenta los pecados de la humanidad. Ese Dios sigue siendo atractivo para la humanidad. Pero no hemos presentado a ese Dios, hemos presentado a una religión, hemos presentado nuestra denominación, hemos presentado nuestro ministerio. Y de eso a veces la gente se ha cansado, se ha quemado, se ha hastiado, agotado. Porque es como vivir bajo la ley. Es como intentar llegar a obtener todo por medio de la ley. Y cansa, agota, porque es imposible. Mi pregunta es, ¿cómo encaja y cómo casa lo que acabamos de leer de Mateo 7, que Jesús es la puerta estrecha y la vida cristiana es ese camino estrecho, con Mateo capítulo 11? Vamos a leerlo. Sé que ya tengo que ir acabando. Solo permitidme mirar aquí y ver una cosita aquí para continuar más adelante con esto en la otra clase. Mateo 11. Verso 25 en adelante. Leo rápido. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es como que no encaja bien el llevad mi yugo y hallaréis descanso. ¿Pero por qué? Si acabáramos aquí diríamos, bueno, pero es que Jesús dice, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Mi yugo es fácil y la carga es ligera. ¿Por qué? Porque no la tengo que llevar yo basado en mi propio esfuerzo, sino porque ahora es Cristo el que vive en mí. Son sus fuerzas, es su poder en mí, es su vida en mí y a través de mí. Entonces, ¿cómo puedo yo encajar que la vida cristiana es difícil y que luego Jesús dice, no, los que venís a mí vais a descansar? Y sin embargo, los que están viviendo en una religión están agotados. Yo conozco gente, no digo que sean todos, pero yo conozco gente que ha dejado de congregarse, cercanos a mí, que han dejado de congregarse, que no van a ninguna congregación o iglesia evangélica, llámalo como quieras, pero que siguen respetando a Dios, que siguen amando a Dios, que no han renunciado de Jesús, no han renunciado a sus creencias, ni mucho menos, que tienen su Biblia en su casa y que la abren y que a lo mejor se conectan y estudian la palabra, porque no se han cansado de Dios, porque no se han cansado de nuestro Señor Jesucristo, sino que se han agotado de una religión que les ha puesto un yugo que no es ligero y que les ha obligado a llevar una carga que para nada les lleva al descanso. Pero nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Y aprender a descansar en Él es confiar plenamente en su obra. Gente que ha sido perseguida para que entreguen sus diezmos. Y que les llamaban al orden. Oye, que todavía no has dado lo que tienes que dar. Y al final han dicho, ya no puedo más. Se han agotado, se han cansado porque la religión agota. La religión cansa, pero Jesucristo dice, no, venid a mí.
y llevad mi yugo, pero es que mi yugo es fácil y mi carga es ligera, y en mí, solamente en mí, en nuestro Señor Jesucristo, hallaremos verdadero descanso, no en la religión, no en la ley, no en los conceptos religiosos, no. Solamente en Jesucristo hallaremos verdadero descanso en medio del problema de pandemias, en medio de problemas familiares, en medio de problemas económicos, en medio de problemas de salud. Déjame decirte, tu descanso verdadero está en Cristo. Tu único descanso se encuentra en Él. No busques descanso en tu propio esfuerzo. No busques descanso, por favor, en una estructura religiosa. Entiende que tu único descanso se halla en Jesucristo. Por eso Hebreos nos dice, es tiempo de descansar en Él, de aprender a descansar en nuestro Señor Jesucristo y en la obra completa que Él hizo por cada uno de nosotros. Querido, querida, ¿estás cansado? A veces nos cuesta admitir eso porque sobre todo aquellos que han sido, perdón, me estoy pasando mucho de la hora, perdón, sobre todo aquellos que han sido educados o hemos sido educados en un ambiente de fe, de una fe rara, de una fe, mira, me gusta la expresión de Pablo a Timoteo, una fe fingida. Pablo habla de una fe no fingida, bueno, porque si él dice fe no fingida es porque existe una fe fingida. Y a veces por esa fe fingida es como que no podemos decir que estamos cansados. No hace falta que me lo digas. No soy nadie para que te confieses conmigo. Pero escúchame bien, porque esta palabra yo estoy seguro, puedo percibir en mi espíritu que es para alguno de vosotros que está viendo esta clase ahora. ¿Estás cansado? Tu descanso se encuentra en Jesús. Abraza ese descanso. Entiende que tu descanso nunca se encontrará en lo que tú hagas. Tu descanso no se encontrará en tu esfuerzo propio. Tu descanso nunca lo vas a hallar luchando y peleando para lograr algo. Nuestro descanso es nuestro Señor Jesucristo. Mírale a Él. Pon tu mirada en Él. Como dice Hebreos 12. Poniendo los ojos en Jesús. Pon tu mirada en Él. Deja de mirarte a ti, por favor. Deja de mirarte a ti. Deja de mirar la estructura religiosa. Deja de mirar a otros. Míralo a Él. Mira a nuestro Señor Jesucristo. Pon tu mirada en Él. Y como dice la Biblia, echad vuestras ansiedades sobre Él. Descansa en Él. Quizás si hablamos con ciertas personas nos pueden decir, es que tú no tienes fe. Dios nunca te va a juzgar. Dios nunca te va a condenar. Acércate al trono de la gracia. Quédate ahí mirándolo a Jesús. Y pon tu carga ahí. Y di, yo no quiero llevar más esta carga. No puedo soportar esta carga. Esta ansiedad, esta preocupación, la dejo aquí y no la pienso volver a tomar. Padre, lo dejo aquí, descanso en ti, porque sé que tú ya te encargaste de esto. Y descansa. Querido, querida, es tiempo de descansar. Parecería una incongruencia con todo lo que estamos viviendo, pero la Iglesia de Jesucristo tenemos que aprender a descansar. Los cristianos tenemos que aprender a descansar. Y la única forma de descansar es mirándole a Él, poniendo nuestra mirada solamente en Jesucristo. Amados, hasta aquí la clase de hoy. Pido disculpas porque sé que me he pasado del tiempo, no sé exactamente cuánto llevo, pero seguro que más de 30 minutos. Perdón, no quería alargarme tanto, tenía que decir esto, me parecía bien en mi espíritu llegar hasta este punto. Espero que haya sido de beneficio para vuestras vidas. Si queréis, podéis compartir este vídeo. Si creéis que va a ser de beneficio, de bendición a otras personas, por favor, compartidlo. Y si os va bien, con el favor de Dios, mañana a las 7:30 volvemos a encontrarnos aquí con la siguiente clase del curso Cómo interpretar correctamente las Escrituras. Así que gracias a todos por estar ahí, gracias por dedicar este tiempo para conectaros conmigo, para seguir aprendiendo juntos, porque estamos aprendiendo juntos. Si queréis, mañana nos volvemos a conectar. Recordad el canal de YouTube Iglesia Gracia y Fe Terrassa, ahí están todas las clases, y también si todavía no os habéis suscrito, os invito a que si queréis
podáis suscribiros y compartir ese canal con otras personas. Os amo a todos, un fuerte abrazo para todos y seguid cuidándoos. Estoy seguro que pronto nos podremos ver y abrazar. Gracias a todos.